Pues muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes que Dios les ha permitido llegar a este lugar. Recordemos siempre que la voluntad del Señor no es coincidencia. Si estamos aquí es porque hay un propósito. Hay un propósito en que todos estemos aquí hoy. Y si Dios quiere, hoy vamos a ser llenos de su palabra, de su poder, de su Santo Espíritu. Hermanos, ya le pedimos al Señor que nos honre hoy con su palabra. Recientemente ha estado llegando a mi mente esta palabra, que nosotros, hermanos, que queremos ser parte del pueblo de Dios, y aquellos que ya son parte del pueblo de Dios, necesitamos empezar a mirar como Dios mira. Y yo sé que ante la presencia del Señor no somos más que polvo y cenizas, no somos nada. Y si quisiésemos ser como Dios, podríamos estar años y años y jamás alcanzaríamos la grandeza de la presencia del Señor. Pero el Señor dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hoy, hermanos, la palabra del día de hoy, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor. Si lo buscan en su Biblia. Y hermanos, les hago el recordatorio: si traen teléfonos, siléncienlo o apáguenlo o pónganlo en vibrador, como gusten, para que no haya interrupciones a lo largo de la predicación. Efesios capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor nos dice: Efesios capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, esa ofrenda y ese sacrificio del cual habla la palabra del Señor se refiere a la obediencia, hermanos. No se refiere a lo que en antaño eran sacrificar animales, sacrificarse en cuerpo y en alma. No, hermanos. Se refiere a la obediencia. La palabra del Señor nos dice: obediencia quiero y no sacrificio. Y eso, hermanos, lo debemos tener muy en claro. Si tú quieres empezar a conocer de la palabra del Señor, aprende a obedecer. Al hombre, no, hermano, a Dios. El hombre no salva gente, hermanos. Yo puedo estar aquí horas y horas predicando la palabra del Señor, porque para eso hay mucho material para estar predicando por horas y horas y horas y horas. Pero no te vas a salvar por escuchar. No te vas a salvar porque el hermano dice que tú te vas a salvar si escuchas. No, hermano, así no funciona. ¿Sabes cuántos son en el mundo los que están buscando la palabra del Señor y no la encuentran? No la encuentran. Son demasiados, hermanos. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y más aún, ¿sabes? Dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Ponte a hacer cuentas en tu cabeza y fíjate cuántas personas son llamadas, y aún con todo eso, pocos son escogidos. Y de entre esos pocos que son escogidos, ¿cuánta lucha hay para encontrar la verdadera palabra de Dios? Porque creas o no, Dios ya te escogió. Desde el día en que tú naciste, Dios puso un propósito en tu vida. Pero el enemigo, Satanás,
Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y si Él puede interceder, si Él puede meterse, si Él puede interrumpir para que tu caminar no sea el que Dios quiere, lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Y tal vez Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Tal vez Dios nos escogió desde el vientre de nuestras madres. ¿Para qué? Para que sirviéramos a su nombre, para que tuviésemos la heredad del reino de los cielos. Pero por cuanto nosotros decidimos obedecer a nuestros deseos terrenales, muy bien pudiésemos quedar desheredados del reino de los cielos. Esa oportunidad, hermanos, es una lucha constante. Últimamente la palabra del Señor me ha estado recordando, somos guerreros de Cristo. Y se escucha de alguna manera superficial decir, es un guerrero. Suena gracioso, suena como algo heroico y algo muy fantasioso, pero no, hermanos. La santidad, la perfección del ser es una batalla constante día con día, porque cada uno de nosotros tenemos eso que nos caracteriza y que llamamos carácter y temperamento. Y de cada uno es diferente. Cada uno se le enseñó de forma diferente. Pero Dios nos da un solo ejemplo. Nos dice, imítenme a mí. Dice la palabra del Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero tú vienes con tu propio carácter y temperamento. Ya sea que te guste o no te guste ser. Y dices, no, es que eso no me gusta a mí. Yo no soy así. Bueno, pues sigue así. La palabra de Dios nos dice, el que sea santo, santifíquese más cada día. El que sea inmundo todavía. Si tú has decidido en tu corazón que tú quieres ser como inmundo, en pecado, que tú quieres salir al mundo a viajar y a vivir las cosas que este mundo te presenta, porque este mundo te presenta cosas bonitas. Y dices tú, mira, qué bonito se ve todo eso. Yo lo quiero vivir. Y vas, lo vives y no es lo que tú esperas. No es lo que tú esperas. Tú esperas que todo sea maravilloso, bello, glorioso. Y no lo es, hermano. No lo es. Por eso debemos ser guerreros de Dios. Es una batalla constante día con día. De vicios, de amor a las riquezas, de amargura, de tristezas, de iras, de peleas, de pleitos constantes día con día. Y tú dices, hermano, pero yo no soy así. Analízate un poquito. Piensa, hoy me peleé con alguien, hoy discutí con alguien, pero para que tú puedas ver si es o no es, necesitas de verdad tomarte un tiempo para pensar. Porque si tú le das una repasada así rapidito y dices, no, pues hoy no discutí con nadie, no, hoy estuvo tranquilo el día. Párate a pensar, hermano. Detente. ¿Estuviste tranquilo todo el día? ¿O estuviste molesto, cansado, cabizbajo, lleno de ira, en contienda, deprimido, lo que sea, hermano? Esa no es la vida de un cristiano, hermano. Esa no es la vida de un cristiano. Si tú te sientes así, quiere decir que te falta Cristo en tu vida. Si tú te sientes cabizbajo, deprimido, airado, sientes que estás vacío, que algo te falta, que no sabes ni siquiera qué quieres. No sabes qué quieres, no sabes quién eres, no sabes qué estás haciendo con tu vida. Sientes que la vida se te escapa de tus manos, no sabes qué hacer. Te falta Cristo. Te falta Cristo en tu vida. ¿Sabes quién te hizo? Te hizo Dios con sus propias manos. Dice la palabra del Señor que Él tomó polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Eres parte de la creación de Dios. Y tú no quieres tener a ese Dios en tu vida.
Te sientes vacío. Te sientes que algo te falta. ¿Y qué haces? ¿Lo quieres llenar con emociones fuertes, con dinero, con bienes materiales, con amor romántico, con esas cosas que ves en la tele, en el internet, y dices, mira, qué bonito sería vivir así? Y no lo es. Es solamente fachada, pero por dentro es pudredumbre y suciedad. Hermano, si tú quisieses y te dieses la oportunidad de experimentar el verdadero cristianismo, no ese cristianismo que ves allá afuera, de que ves los templos y ves montones de gente cantando al unísono y les dicen, pues hermano, no se preocupen, miren, ustedes aquí pásenle, hagan una oración frente a este púlpito y ya son salvos, no se preocupen, no pasa nada, nada más aquí den su diezmo, den su ofrenda y ya son salvos, ustedes regrésense a su casa tranquilos, no pasa nada. Ese no es el cristianismo, hermanos. Ese cristianismo de allá afuera donde el pastor se hace rico con las ovejas, donde el pastor vive de las ovejas y se siente el rey. Se siente el rey, pero cuando ya no tiene nada de eso se va y abandona a todos. Hermanos, yo lo he visto muchas veces. Pastores asalariados que no toman responsabilidad de nada, sino que están porque les están pagando. Y cuando ya no reciben lo que quieren, se van. Hermano, esos no son pastores. Esos son asalariados nada más. Eso no es el cristianismo, hermano. Y si en algún momento tú pensaste, ese es un templo cristiano, ese no es un templo cristiano. Esas son mentiras nada más. Esas son mentiras nada más. El verdadero cristiano, hermanos, es un guerrero. El verdadero cristiano es un guerrero, hermanos, que lucha día con día. ¿Contra qué? Contra sus concupiscencias, contra las acechanzas del enemigo que está allá afuera, buscando a quien derribar, buscando a quien devorar, a quien destruir. Esa es la lucha del cristiano día con día. Y tú dices, es que yo siempre he sido así, muy de carácter fuerte, dicen algunos. No, mi hermano, no eres de carácter fuerte, eres de carácter débil. Porque el de carácter fuerte se domina a sí mismo. El de carácter débil, con cualquier cosa se deja influenciar. Le dicen algo que no le agrada y se explota. ¿Por qué? Porque es de carácter débil. El de carácter fuerte es capaz de dominarse a sí mismo. Esa es una persona de carácter fuerte. Y aquel que se domina a sí mismo y dice, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo voy a seguir y voy a hacer su voluntad, sin importar lo que allá afuera el mundo diga, yo voy a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque yo quiero. Yo quiero buscar de mi Señor. Yo quiero buscar de Él. Lo necesito. Y cuando por fin decidas que tú quieres buscar de Dios, lo vas a encontrar. Porque la palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora sí, hermanos, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni triaguanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia de Cristo y de Dios. Y es justamente de lo que estábamos hablando hace unos momentos, hermanos. Ya no tenemos, si nosotros en nuestra necedad decidimos que así como estamos bien, entonces tú te vas a lo inmundo y vas a ser inmundo, pero no hay herencia para ti en el reino de los cielos. Y tal vez en el día que tú te mueras, muchos van a decir, ay, mira, se fue con Dios, dicen algunos. Pero no. Y hermanos, es algo muy feo. Algo muy feo que una familia venga y te diga, alguien que tú le predicaste la palabra del Señor y que hoy está en la lucha de la batalla. Y dice, y se le muere algún familiar, un familiar que siempre estuvo renuente a conocer de la palabra del Señor y te dice, hermano, ¿y a dónde se fue mi familiar? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y sabes por qué preguntan eso? Porque saben a dónde se fue su familiar, pero esperan que uno les diga, que les dé la esperanza y les diga, no, hermana, no se preocupe, su familiar se fue al reino de los cielos. Y no es así. No se fue al reino de los cielos, se fue al infierno. Y por más duro que parezca, por más duro y feo que suene, se fue al infierno ese familiar. Porque en la casa de Dios entra a quienes Él les da permiso. Hermanos, ¿tú dejarías entrar a tu casa a un extraño que tú no invitaste? ¿Tú dejarías entrar a tu casa a alguien que tú no le diste permiso de entrar? Llega un extraño y se mete a tu casa. ¿Qué haces? Pues lo sacas, lo corres, porque tú no lo invitaste a entrar. Los testigos de Jehová dicen, no, hermano, no te preocupes. Dios no va a enviar a nadie al infierno porque todos somos creación de Dios y Dios no haría eso con nadie. Y tiene razón, Dios no lo va a hacer. Dios no te va a enviar al infierno, ahí te vas a quedar nada más. Lo que va a hacer Dios es no llevarte con Él. Eso es lo que va a hacer. Él te va a dejar, aquí te va a dejar. No te va a llevar con Él al reino de los cielos. No te va a dejar entrar a su casa, porque para Él eres un extraño. Ahí sí, no te va a dejar entrar, porque eres un extraño. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Hermano, jamás voy a ser como Cristo, no importa. Lo que Dios está viendo en ti no es hasta dónde vas a llegar. Eso no le interesa al Señor. Lo que al Señor le interesa es que con lo que Él te dio, con las herramientas que Él te dio, con los talentos que Él te entregó, tú hagas lo mejor de lo mejor que puedas hacer. Y hermano, a algunos les dio más, a algunos les dio menos. Pero no nos vamos a quejar por a quién le dio más y a quién le dio menos. Al que le dio más, le va a pedir más. Y al que le dio menos, le va a pedir menos. Para el Señor no es importante la cantidad que tú le vas a entregar. Para Él es importante ver que con lo mucho o con lo poco que Él te dio, tú vas a hacer algo. Obviamente ese algo tiene que ser para honra y gloria del Señor. Porque es muy obvio que con lo que Él nos dio ya hemos hecho muchas cosas.
muchas cosas terribles, pecaminosas y abominables. Eso sí, ya se han hecho muchas cosas. Y hermanos, si tienen la oportunidad de conocer a Jesús joven, no hay mejor tiempo que ese. Porque si ya tienes 50, 60, 70 años y apenas estás conociendo de Cristo, ya le estás dando a Cristo las obras de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque a esa edad la gente ya le da miedo morirse. A esa edad ya la gente empieza a decir, híjoles, ya me voy a morir. ¿A dónde me voy a ir? ¿Al cielo o al infierno? No, ya voy a buscar de Cristo porque tienen miedo de morir. Y hermano, esa gente que tiene miedo de morir no puede encontrar a Dios. Porque su corazón no está en Cristo, sino en qué va a recibir cuando muera. ¿Y tú crees que se van a burlar de Cristo? ¿Tú crees que van a poder decir, bueno, pues no importa, yo me voy a esperar cuando esté viejito y cuando esté viejito me voy a arrepentir y voy a buscar al Señor? No. No, hermanos. La palabra del Señor le dice, Dios no puede ser burlado. No intentes burlarte de la inteligencia de Dios. Porque el único que se hace burla eres tú mismo. ¿Tú crees que engañas a Cristo? ¿Tú crees que le engañas haciéndote ver bien delante de la gente y en tu casa eres vil pecador? No engañas a nadie. No engañas a nadie. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, hermanos. Lo que decíamos hace rato. Tal vez nosotros ya fuimos escogidos desde el día en que nacimos. Nosotros nacimos con un gran propósito. Pero dice la palabra, nadie os engañe. Y tú no creas que el enemigo Satanás va a venir rojito, con cola y con patas de cabra a decirte peca. No, hermano, así no viene. Va a venir a través de oportunidades, de familiares, de vecinos, de muchas cosas. Lo que se le ponga enfrente que pueda usar, lo va a usar. Para que ese propósito por el cual ha sido llamado no se cumpla. Dice la palabra del Señor, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Y aquí, hermanos, este versículo es lo que yo quisiese que llevemos en el corazón y entendamos. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y si te preguntas, ¿qué es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 de la palabra del Señor nos dice. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 de la palabra del Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué quiere decir que contra tales cosas no hay ley? Quiere decir que nadie te va a poder juzgar por hacer los frutos espirituales. Y aquí viene otra cosa importante, hermanos. Todas estas cosas se deben hacer, como decía en el verso anterior, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En esa condición es como nosotros debemos practicar los frutos espirituales. Ahora, si tú vas al Señor y le dices, Señor, pues yo quiero ser como tú. Yo quiero que me enseñes, Señor, a ser como tú. Y yo quiero empezar a ser como tú. Dame los frutos espirituales. Y tú se lo pides. Pero si tu pensamiento es que de repente una luz del cielo, o en un sueño, o en una visión, va a venir una luz que te va a deslumbrar el rostro y de repente ya eres santo. No es así, hermano. Los frutos espirituales necesitan, a través de las pruebas, de la tribulación, de la vida misma, llevarse a cabo en la vida de uno mismo. Mas los frutos del Espíritu es amor. Debes practicar el amor. El amor del mundo, no, hermano, el amor de Dios. El amor de Dios que está dispuesto a darse por los demás. El amor de Dios que está dispuesto a servir a los demás antes que a sí mismo. La palabra del Señor dice, no hay amor más grande que el que uno dé su vida por sus hermanos. Y eso, hermanos, nos da una característica especial del amor de Dios. El amor de Dios es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Es un amor con una característica muy especial. No es como el amor del mundo. El amor del mundo se acaba. Tú dices, bueno, pero el amor de la familia es muy grande, sí, pero ese amor también se acaba. El amor de la madre al hijo también se acaba. El amor de los padres hacia los hijos también se acaba. Pero el amor de Dios es eterno, es para siempre. Dice, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas tú las vas a practicar. Que allá viene fulano, el que te cae mal, que siempre que lo ves empiezas una discusión tremenda. Pues ya no, hermano. Porque vas a practicar la paciencia, la paz. Vas a practicar la benignidad. Ya no vas a ver lo malo en la gente, vas a ver lo bueno. Y no es que ahora de repente ya los miras diferente. No, tú vas a querer, vas a forzarte a ti mismo a ver las cosas de manera diferente. Porque tu carne dice, no, pues no. Ese me cae mal. Si tú quieres... Si tú dices, yo solito voy a cambiar, no, hermano, tú solito no vas a cambiar. Es de dos, hermano. Necesitas primeramente la ayuda de Dios y en segundo necesitas tú trabajar para Dios, para que ese propósito se cumpla en tu vida. Y entonces sí, vas a empezar a avanzar. Pero si haces una cosa y te falta la otra, no empieza nada. Si tú le dices al Señor, Señor, dame frutos, pero no los practicas, no hay nada. Pero si tú quieres practicar los frutos y no le pides al Señor, tampoco hay nada. Porque si tú quieres practicar, porque dices, no, pues yo lo voy a hacer por mi propia cuenta, pues por tu propia cuenta te vas a cansar.
Vas a perder la paciencia. Y vas a decir, pues no vale la pena. Y ahí lo vas a volver otra vez a dejar. Y pasa lo mismo como aquel que dice, no, pues a partir de hoy voy a hacer ejercicio. Y empieza a hacer ejercicio 2, 3 días, una semana, 2 semanas, y se le acaba la energía. Y un día dice, no, hoy voy a descansar, porque ya he hecho ejercicio por 2 semanas. Un día de descanso no hace daño. Se descansa un día, y al otro día dice, no, pues ya fueron 2 semanas, mejor 2 días. No, mejor 3 días. Pasa el mes, pasa el año, y ya no hay nada. Porque lo quiso hacer en sus propias fuerzas. Hermanos, todo lo que quieras hacer, pídele al Señor. Con manos limpias, con manos santas. Fíjense, hace un tiempo conocí a una persona que venía de una religión, de esas que les decía yo, que les dicen, pasen enfrente y eres salvo. Tú nada más tienes que hacer esta oración y no pasa nada. Tú sigue con tu vida, no pasa nada, no te preocupes. Y les estaba hablando del arrepentimiento, hermanos. Del arrepentimiento, del pedir perdón, del perdonar. ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, hermano, yo nunca había escuchado eso, dice. Y le digo, ¿cómo? Bueno, es que yo iba a un templo cristiano igual, dice. Pero ahí no me hablaban del arrepentimiento. O del perdón, o de que perdonar, o de que ir a pedir perdón a los demás. No, eso no me hablaban. Y no le dije nada, hermanos. Yo le expliqué bien lo del arrepentimiento. Pero yo me quedé sorprendido porque dije, entonces, ¿qué les enseñan? Entonces, ¿qué hacen? No hay salvación ahí. Porque Dios murió por nosotros, para que por medio de su sacrificio en la cruz fuésemos salvos. Pero si no hay arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, seguimos siendo el mismo inmundo ser del principio. No hay cambio, no hay nada. No hay nada. Y si no hay cambio, entonces sigue siendo el mismo de siempre. Y la sangre de Jesucristo no puede hacer nada en ti, porque tú no quieres cambiar. Su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el propósito, hermano. Murió por nosotros para que, aunque seamos pecadores, pudiésemos tener la oportunidad de ser salvos. Ahí es donde uno tiene que cambiar. Porque la palabra del Señor no es un pedacito y ya, no. Busca. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Dice el Señor, sed pues imitadores de Dios. Imita a Cristo. ¿Qué hizo Cristo sobre la tierra? Vino a predicar el arrepentimiento y la fe. Vino a predicar que nos amemos los unos a los otros. Vino a predicar que es mejor dar que recibir. Vino a predicar que no debemos estar viendo los errores de los demás, sino que debemos ver nuestros errores para cambiarlos. Vino a enseñar que el pecado no debe permanecer en los hijos de Dios. Vino a enseñar que en vez de pecado, los frutos espirituales deben nacer en nosotros. Eso es lo que vino Dios a enseñar. Pero si eso no te lo dicen, entonces, ¿para qué? ¿Dónde está el propósito, glorioso propósito por el cual Dios nos ha llamado? ¿Dónde está? Y entonces agarran, te dicen, mira, lunes, miércoles, sábados, reunión, tú vente. Y ahí te tienen. Día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Nada más te mantienen contento. Te mantienen contento. Dios es amor, hermano. No pasa nada, tú sigue adelante, no pasa nada.
Y para la próxima, Dios es amor, hermano, no pasa nada. Y de ahí no te sacan. Y nada más no cambias tu vida. Nada más no cambia nada en ti. Pero tú te sientes bien porque dices, no, pues ahí me dice el hermano que yo estoy bien. Y ahí donde vas tú, ahí me regañan y me siento juzgado. Pero no, hermano. Nadie te puede juzgar. Nadie te conoce. Nadie conoce lo que hay en tu corazón. Solo Dios es el que juzga y Él ve la intención de tu corazón. Si te sientes juzgado no es por el hombre, es por Dios. Yo ni siquiera sé cuáles son sus pensamientos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. De la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 de la palabra del Señor. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y sabes dónde se efectúa la verdadera obra de Dios? Cuando vas caminando por la calle y ves ese algo que siempre te ha molestado tanto y ahora ya no te afecta, lo dejas pasar porque tú has ahora entendido que esa contienda, esa ira, ese enojo, esa amargura, no te hace bien para nada. Y que todo eso antes hacía que Cristo no pudiera estar contigo. Pero ahora que te has liberado de todo eso, ahora te sientes libre, ligero, lleno de Dios. Y eso ya no te afecta. Ya no te sientes enojado. Pasas con tranquilidad. Y todos voltean a ver y dicen, ¿ahora no se pelearon? Que ya están acostumbrados. Dicen, no, pues siempre que se pasan, discusión segura, no, ahora ya no. Y el mundo, hermanos, se sorprende y dice, ¿cómo es posible? Porque el mundo está acostumbrado a que nadie cambie. El mundo está acostumbrado a que todos van a permanecer igual hasta el día en que se mueran. Y así va a ser si tú no buscas de la palabra del Señor. Cuando buscas de la palabra del Señor, así ahí. Por eso se llama milagro, hermano. Por eso se llama milagro, porque es algo que el hombre no puede hacer por su propia cuenta. Es algo maravilloso e imposible de hacer con manos humanas. Solamente cuando Dios mete su mano poderosa en esa vida es que se hace efectivo el milagro. Ahí es cuando se efectúa un verdadero milagro de aquel que era lo más duro del corazón, amargado y airado. Ahora lo ves en calma, amable y sincero, ayudador. Y dice uno, ese verdaderamente es un hijo de Dios. Y vas a hallar buena gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y hermanos, si nos sirve de algo, yo les quisiera dar un ejemplo ahí pequeñito. Si algún día tú te sientes agraviado,
ofendido, en dificultad, en tristeza. Imagínate a ti mismo como un adulto. Pero ya soy un adulto, hermano. No. Porque si fueses un adulto en la manera de pensar, no andarías por ahí de loco, peleándote con la gente, amargado y airado, no. Imagínate como un adulto en medio de niños. Al niño le tienes paciencia. Al niño dices, pues es un niño. No me voy a poner a pelear con un niño. Imagínate como un adulto en medio de niños, para que puedas reaccionar como un adulto. Y volvemos otra vez a lo del principio, hermanos. Aquel que se lanza al conflicto a la primera no es de carácter fuerte, es de carácter débil, porque no se puede controlar. No se puede controlar a sí mismo. La persona de carácter fuerte se controla a sí mismo. Y ya para terminar, hermanos, la palabra del Señor nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si te vas a llevar algo de esta predicación, hermano, acuérdate, Dios da poder de amor, de dominio propio y de poder. Así que, hermanos, esforcémonos, porque los días son cada vez más cortos, las oportunidades son cada vez más escasas. Y te voy a decir por qué. Porque, hermano, ahorita si tú quieres buscar una congregación donde te digan la verdad, donde no nada más te estén consintiendo, sino donde de verdad te adviertan lo que está pasando, es muy poco, hermano. Es muy difícil encontrar. Porque ahorita pareciese que esas congregaciones solamente son negocios ya. Y tú estás buscando de verdad una salvación verdadera y no la encuentras, porque ya la mayoría de las congregaciones así son. Así que, hermano, cuando encuentres la verdad, y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, agárrate, hermano, agárrate, porque muy difícilmente lo vas a volver a encontrar. Y si ya lo encontraste, no es coincidencia, es Dios. Es Dios quien te está dando la oportunidad, es Dios quien te está dando su palabra, es Dios quien está ahí enseñándote. Y no te preocupes, hermano, si la palabra de Dios parece dura a tu parecer. No te preocupes, hermano, porque si tú cambiases tu manera de ser, conocerás que Dios es tan bueno, tan amoroso, tan bello y glorioso con cada uno de nosotros, que no te vas a dar abasto con sus bendiciones. Y entonces vas a empezar a ver la vida como verdaderamente debe de ser. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, Padre. Hoy te doy infinitas gracias, Señor. Tu palabra ha sido dada y sabemos, Señor, que si pusiésemos por obra todo lo que tú has escrito para nosotros, encontraremos la verdadera libertad, la verdadera salvación al verdadero Dios, aquel que es fiel y veraz, aquel que no nos abandonará jamás, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no habrá temor, porque Él estará con nosotros. Oh Señor, hoy en esta tarde, bendícenos, Señor, bendícenos con tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que esta palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón.
y que suba la mente para ponerlo por obra todos los días de nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de los aquí presentes, en lo individual, a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su necesidad, conforme a lo que tú sí puedes ver. Y si hay problemas y hay aflicciones, Señor, bendícelo. Si tiene necesidad y si no ha encontrado, Padre, enséñale. Pero Padre, que nadie de nosotros quede desamparado, ni de día ni de noche. Yo te lo ruego, Padre. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Señor y Padre, bajo la sombra de tus alas queremos habitar. Y Padre, si fuésemos ignorantes de muchas cosas, Señor, instrúyenos en tu
tu palabra, porque sabemos que nada es imposible para ti. Y si, Señor, si nuestra mente y nuestro entendimiento no bastasen, Señor, Padre, danos ese entendimiento, ese denuedo, ese raciocinio, esa capacidad de entender las cosas que antes no podíamos entender. Porque si aún, Señor, en los tiempos que tú caminabas sobre la tierra, en aquellos tiempos predicabas y enseñabas parábolas y no podían entender, tú les tenías que explicar de maneras fáciles, porque no podían entender. Pues ahora aquí conocemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y te pedimos, Señor, enséñanos con palabras sencillas, conforme a nuestra necesidad. Enséñanos, Señor. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El lugar donde reside tu gloria. Señor Padre, bendícenos hoy en esta tarde, y que nadie se vaya vacío, sino que todos seamos llenos de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el único y por el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.